gracias por invitarme a participar en este curso sobre polinizadores, que espero que sea interesante para todos. Vale, voy a empezar a compartir pantalla. Vale, lo veis ya, ¿verdad? Todo bien, vale. Bueno, como os han comentado mis compañeros, en general se va a tratar la crisis global de polinizadores y yo me voy a centrar en las causas de este declive que están sufriendo. Voy a comentar también pues, un poco sobre la importancia de los polinizadores, que luego mis compañeras van a profundizar más en ello, y daremos unas pequeñas pinceladas de qué se puede hacer para intentar mejorar esta situación. Entonces, bueno, como sabéis, pues los polinizadores están implicados en numerosas funciones y servicios ecosistémicos, y las que más destacan y sobre las que más conocimiento se tienen es que son fundamentales para la reproducción de un gran porcentaje de plantas en todo el mundo, y además están vinculados con aproximadamente el 10% de la producción mundial de alimentos. De hecho, en Europa su papel ecológico está valorado en más de 100 millones de euros al año, luego no es para nada despreciable. Y la realidad es que desde hace algunos años ya se viene observando que cada vez más estudios alertan sobre el declive que están sufriendo las poblaciones de polinizadores, especialmente silvestres. Entonces, ¿cuáles son las principales amenazas que ahora mismo se han identificado sobre estas poblaciones de polinizadores silvestres? Bueno, pues una de ellas, vamos a ir comentándolas todas, pero una de ellas especialmente importante es la pérdida de hábitat natural y seminatural, que evidentemente pues tiene impactos mucho más grandes que solo sobre los polinizadores silvestres, pero que les va a afectar especialmente. Otra de estas causas sería el uso indiscriminado de plaguicidas, de pesticidas, insecticidas, y también podemos observar la introducción de especies invasoras, evidentemente el cambio climático, que es un problema de acción global que afecta también a muchas otras cuestiones, y por último pues vamos a comentar también el tema de la presencia de la abeja melífera, de la abeja de la miel. Vale, entonces la pérdida de hábitat natural y seminatural está fuertemente vinculada a cambios de usos del suelo. Estos cambios de uso del suelo generalmente pues, están ligados con actividades antrópicas como sería la ganadería, la agricultura, pero también la urbanización. Estos cambios de usos del suelo van a tener distintos efectos sobre la abundancia y la diversidad de polinizadores, y lo cierto es que es difícil generalizar sobre los efectos que van a tener, y hay muchos estudios sobre casos concretos. Lo que sí es cierto es que implican una alteración de los recursos disponibles en el entorno, y que en la mayoría de los casos pues estos cambios de uso del suelo implican una destrucción del hábitat, una fragmentación o una degradación. La destrucción del hábitat generalmente consiste en una desaparición de ese hábitat que antes había disponible, lo que implica una pérdida de los recursos florales, que en este caso nos interesan porque están ligados con la alimentación de los polinizadores. Pero no solo se van a perder recursos florales, sino que también la mayoría de ellos se van a quedar sin lugares de nidificación. Y esto suele conllevar aparejado una pérdida de especies, una disminución en la abundancia y, en general, cambios en la composición de las comunidades de polinizadores. Por otro lado, comentábamos que esta pérdida de hábitat natural también se puede materializar en forma de fragmentación del hábitat. La fragmentación del hábitat generalmente ocurre de forma simultánea a la pérdida, a la destrucción, y afecta a la configuración espacial. Cuando hablamos de la fragmentación, van a tener especialmente importancia el tamaño de los fragmentos de hábitat que nos quedan y la conectividad, cómo están conectados entre sí esos reductos de hábitat natural que se han preservado. De nuevo, pues como tendencia general suele disminuir tanto la abundancia como la biodiversidad de plantas y de polinizadores. Y por otro lado tenemos la degradación en el caso de que no se pierda o se fragmente el hábitat, es decir, seguimos conservando el mismo área de hábitat o no se ha fragmentado, pero ha disminuido mucho su calidad.
Esto suele surgir a partir de cambios en las condiciones de este hábitat que están provocados pues, por episodios de contaminación, por modificación de variables físicas como el suelo, la presencia de especies invasoras, una homogeneización del territorio, etcétera. Y evidentemente pues, afecta especialmente a las poblaciones de polinizadores nativos. Vale, los efectos del cambio de uso del suelo van a depender, van a estar muy ligados, por un lado, a la intensidad de los cambios que se producen y a la disponibilidad de los recursos, pero además también van a estar muy relacionados con los rasgos de los polinizadores. Respecto a la intensidad, sí que se sabe que los usos más intensivos y que están ligados a cambios más extremos, por lo general tienden a tener efectos bastante negativos sobre las poblaciones, mientras que los usos de una intensidad más moderada, los usos más extensivos, que suelen producir cambios más leves, más moderados, por lo general o tienen pocos efectos o también se aprecian efectos positivos. Lo que sí está claro es que los cambios de usos que disminuyen los recursos florales van a afectar negativamente a las poblaciones de polinizadores. ¿Cuáles son esos rasgos de los polinizadores que son especialmente importantes a la hora de determinar el impacto que van a tener los cambios de usos del suelo? Bueno, pues aquí os he resumido unos cuantos de ellos. El nivel de especialización va a ser importante porque, como sabéis, pues los taxones que son especialistas de un determinado hábitat o recurso, por lo general van a ser más sensibles a cambios en ese hábitat que le proporciona esos recursos que las especies y los taxones que son generalistas y se adaptan más fácilmente, son más resilientes. Por otro lado, tenemos la movilidad. En las abejas, el tamaño corporal está relacionado generalmente con la distancia de forrajeo. Entonces, las especies que tienen un mayor rango de vuelo son capaces de afrontar mejor unas condiciones de aislamiento del hábitat y, por lo tanto, las consecuencias de la destrucción o fragmentación. Además, la movilidad también está relacionada con la escala espacial en la cual los cambios de usos del suelo van a afectar a los polinizadores. Tenemos también la fenología y la tasa de reproducción de las especies, aquellas que tienen vuelos cortos, que comienzan su actividad de manera temprana o que tienen tasas de reproducción más bajas, van a verse más afectadas. También encontramos el lugar de anidamiento. El lugar de anidamiento determina la vulnerabilidad ante los distintos cambios de usos del suelo y, lógicamente, algunas transformaciones van a impactar más a unas especies que a otras, sobre todo aquellas que nidifican en el suelo, más que aquellas que utilizan cavidades en la superficie. Y luego el grado de sociabilidad. Como sabéis, los polinizadores y muchos insectos en general pueden ser solitarios, semisociales o eusociales, siendo los eusociales los que se relacionan en unas estructuras sociales más complejas. Y este rasgo va a ser especialmente importante porque está muy relacionado con la sensibilidad de las especies a los cambios antropogénicos. Globalmente se ha observado que parece que las abejas sociales van a ser más vulnerables a cambios de uso del suelo que las solitarias, aunque lo cierto es que todavía se desconocen los mecanismos que hay detrás de estas tendencias que se están observando. Vale, entonces el impacto de los principales cambios de uso del suelo sobre los polinizadores, es decir, como comentábamos, de la agricultura, de la ganadería y de la urbanización, van a ser efectos sobre la abundancia y diversidad de los polinizadores, efectos que también se van a traducir sobre las redes de planta polinizador y efectos sobre el servicio en sí mismo de la polinización. Por otro lado, otra de las causas del declive de las poblaciones de polinizadores silvestres va a ser, lógicamente, el uso de plaguicidas. Bueno, los plaguicidas es una categoría bastante amplia que engloba insecticidas, fungicidas, herbicidas, nematicidas, etc. Los insecticidas, que son los que nos interesan más en el caso de las poblaciones de polinizadores, son aquellos que además suponen un gran riesgo para los insectos que no son el objetivo de ese insecticida, de su aplicación, pero que sí que van a entrar en contacto directo con ellos. Especialmente peligrosos son los neonicotinoides y el fenilpirazol, que desde el 2013 ya está regulada su aplicación en Europa. Lo cierto es que la mayor parte de la investigación que se ha hecho sobre estos insecticidas ha centrado su objeto de estudio en el impacto que tienen sobre las abejas domésticas y comerciales.
pero también es realmente importante cómo la exposición a una mezcla de compuestos supone una mayor amenaza para la salud de los polinizadores en general y no solo de las especies domésticas, que son las que estamos más acostumbrados a gestionar nosotros. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya ha incluido varias especies, además de la abeja melífera, para evaluar, como necesarias para evaluar el riesgo de productos fitosanitarios. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque en función de la especie van a presentar una distinta susceptibilidad a los compuestos activos de los insecticidas. ¿Cuáles son las rutas de exposición por las que los polinizadores entran en contacto con los plaguicidas? Pues pueden hacerlo a través del contacto directo con aerosoles o en superficies de plantas, es decir, a través de una vía tópica. Pueden hacerlo también por la ingestión de polen, néctar o agua contaminada y por lo tanto entrarían en contacto con ellos por vía oral. Y también por la inhalación de plaguicidas volátiles, aunque se sabe que esto ocurre en un menor porcentaje. ¿Cómo afecta el uso de plaguicidas a los polinizadores? Vale, pues la toxicidad de los insecticidas se mide por los valores de toxicidad aguda, tópica y oral, que como ya hemos comentado son las distintas posibles vías para que entren en contacto con ellos, y se expresa en función de la dosis letal mediana de L50, que está definida como aquella dosis que causa la muerte del 50% de los individuos expuestos al insecticida. Esto se ha calculado pues, a través de ensayos de laboratorio que se han realizado durante periodos de 24 y 48 horas. Entonces, lo que ocurre es que estos plaguicidas contienen unos compuestos neurotóxicos que afectan al sistema nervioso, el sistema neuronal de los insectos y provocan la muerte. Se pueden clasificar los plaguicidas en 3 categorías en función de la dosis letal mediana, como ya hemos comentado, y serían no tóxicos, moderadamente tóxicos o altamente tóxicos, que son aquellos que con una menor masa de sustancia administrada pues provocan los mismos efectos de una muerte superior al 50% de los individuos de la población. Pero tampoco hay que olvidar que pueden haber dosis subletales, es decir, aquellas que causan una mortalidad inferior al 50% de los individuos y que también tienen efectos negativos sobre los polinizadores. Entre estos efectos negativos pues, se han observado algunos aspectos relacionados con el aprendizaje, también en el desarrollo larvario, efectos sobre la capacidad de las reinas para poner huevos e iniciar colonias, la fertilidad de los zánganos, la orientación y navegación de las forrajeadoras, la capacidad polinizadora o un comportamiento higiénico de las colonias. Lo cierto es que la aplicación de plaguicidas que son persistentes y altamente solubles en agua debería evitarse en la medida de lo posible y también sería de especial importancia que se estudiaran los efectos de la exposición a mezclas de plaguicidas y no solo los efectos de determinados plaguicidas en determinados grupos. Otra de las causas del declive va a ser la introducción de especies invasoras. Bueno, las invasiones biológicas están definidas como la introducción fuera del área de distribución normal de especies exóticas que son capaces de establecerse, reproducirse y dispersarse exitosamente en detrimento de las especies nativas que ya conviven en la zona y de esta forma convirtiéndose en invasoras. Las especies invasoras pueden ser tanto plantas como animales. Las plantas, en este caso, en relación con los polinizadores, pues van a ser especialmente importantes, con un impacto importante, las que tienen una oferta floral más abundante y más atractiva. Mientras que los animales, que en general suelen ser otros insectos, van a destacar los himenópteros sociales como ápidos, véspidos y hormigas. Las invasiones de ápidos sociales, como pueden ser subespecies de la abeja de la miel o algunas especies del género Bombus, generalmente se producen a raíz de la introducción intencionada de colonias y colmenas que tienen fines comerciales, mientras que las invasiones de véspidos y otras hormigas se deben generalmente a una introducción no intencionada ligada al transporte de mercancías. Lo cierto es que las invasiones también suelen ir asociadas a procesos de alteración y perturbación del hábitat, que ya comentábamos antes que era otra de las causas del declive. ¿Qué mecanismos son aquellos por los que las especies invasoras pueden afectar a los polinizadores? Bueno, pues distinguimos cambios en la cantidad o calidad del hábitat, depredación, transmisión de patógenos o introgresión genética.
En los cambios en la cantidad o calidad del hábitat están mediados fundamentalmente por plantas, como ya decíamos, a partir de la oferta de recursos florales que proporciona esa especie invasora, pero también cambios en la composición, riqueza y diversidad de las comunidades que ya existían. Respecto a la depredación, se ha observado que puede ser una depredación directa, como la que veis en la imagen de una avispa asiática depredando sobre una abeja, o indirecta, es decir, depredan sobre otros animales que al final interactúan con los polinizadores, por lo que también se ven afectados. Las estrategias defensivas frente a los nuevos depredadores de los polinizadores silvestres son mucho menos eficientes porque son depredadores a los que no se habían enfrentado hasta ese momento. Luego, la transmisión de patógenos es preocupante porque puede infectar a nuevos huéspedes si son generalistas, o también puede afectar a especies nativas que tengan similitudes con la especie invasora que ha transmitido ese patógeno. Y de nuevo aquí hay un sesgo en el conocimiento relacionado con las abejas de la miel o también con abejorros comerciales. Y luego la introgresión genética. La introgresión genética sería un intercambio de genes entre especies o subespecies como resultado de cruzamientos interespecíficos. Este fenómeno, de nuevo, ha sido muy relevante. En el caso de la Apis mellifera se han identificado muchas subespecies y, sin embargo, también puede afectar a los polinizadores nativos de forma indirecta porque, aunque no sufran ellos directamente la hibridación, sí que pueden verse afectados por la presencia de otros organismos híbridos. De tal manera que cuando la distribución natural se modifica, suele estar relacionado con un manejo activo y una dispersión asistida por los apicultores que da lugar a estas introgresiones genéticas. ¿Cuáles son los impactos de las especies invasoras en los polinizadores nativos? Pues por un lado vamos a detectar cambios en el comportamiento, fundamentalmente en el comportamiento de forrajeo y alimentación, de tal manera que los polinizadores lo que hacen es adaptarse a esta nueva situación para seguir optimizando su ingesta de alimentos y por lo tanto esto va a afectar al tipo de plantas que visitan, a la frecuencia con las que la visitan, que generalmente la frecuencia de visitas de los polinizadores a las plantas nativas se ha observado que muestra una tendencia general a disminuir después de una invasión, y también al tiempo de duración de las visitas de los polinizadores. Por otro lado, tendríamos cambios demográficos. Existen pocos trabajos que han podido demostrar efectos de las invasiones en la demografía de los polinizadores porque lleva bastante trabajo y bastante dificultad identificar esas poblaciones de polinizadores silvestres, pero en la mayoría de los casos se han identificado efectos negativos o neutros de las invasiones sobre parámetros demográficos. Por ejemplo, se han observado efectos de la invasión de Apis mellifera en el éxito reproductivo de dos especies de abejas nativas. También se ha observado una relación entre la riqueza de plantas exóticas y el número de nidos de Osmia lignaria. Se han observado evidentemente efectos negativos de la depredación directa que hace Vespa velutina o reducciones en el área de distribución y la abundancia de bombus relacionada con la presencia de patógenos que se han introducido. Y luego podríamos hablar también de cambios evolutivos. Los procesos evolutivos rápidos que se producen como respuesta a cambios inducidos por el ser humano se consideran una evolución contemporánea que no requiere de ese largo plazo que normalmente implica la evolución, y las invasiones biológicas normalmente implican este tipo de evolución contemporánea. Pero lo cierto es que sabemos poco acerca de los cambios evolutivos que tienen lugar en polinizadores como respuesta a las invasiones. Hacen falta muchos más estudios. Y lo poco que se sabe está relacionado con lo que os comentaba antes de estos procesos de introgresión genética e hibridación. El cambio climático es otra de las causas del declive de los polinizadores, como os podéis imaginar, además de representar una de las mayores amenazas actuales para la biodiversidad a nivel global. No solo tiene impactos potenciales en polinizadores, sino también en sus interacciones con las plantas. Entonces, se ha observado como casos concretos que las especies de bombus que tienen nichos climáticos más reducidos se van a ver más afectadas por el cambio climático, también que el clima es uno de los principales determinantes en la distribución de abejas silvestres y sírfidos, o que hay pérdidas significativas de la diversidad de lepidópteros, especialmente en montañas y los límites meridionales de distribución. Pero el efecto del aumento global de la temperatura sobre las plantas y los polinizadores no solo va a estar ligado a ese incremento en las temperaturas, sino que también va a estar muy determinado por la disponibilidad de agua.
¿Qué mecanismos se han identificado mediante los cuales el cambio global puede afectar a los polinizadores? Pues por un lado tenemos el desplazamiento en las áreas de distribución de las especies y los cambios en la fenología de la floración de las plantas y en la actividad de los polinizadores. El aumento de la temperatura puede provocar extinciones en zonas de menor latitud, haciendo que se produzca una colonización hacia zonas de latitudes superiores. Esto ha sido especialmente evidente en sistemas montañosos y uno de los problemas de estas redistribuciones es que no siempre van a ser viables. ¿Por qué? Pues porque existen barreras geográficas o porque el hábitat hacia el que esas especies migran al final acaba siendo poco adecuado para su establecimiento. Además, con estos desplazamientos en las áreas de distribución, lo que se sabe es que se pueden producir nuevas interacciones de polinizadores con otras especies de plantas que antes no ocurrían y por lo tanto pues, habría un cambio en las redes de interacción de planta-polinizador. Y luego el cambio en las fenologías de floración de las plantas, pues como ya sabemos, el cambio climático tiene potencial para producir un desajuste en estas interacciones, adelantando tanto los periodos de floración de las plantas como el inicio de la actividad de los polinizadores. Esto al final el problema es que puede suponer una reducción en el periodo de superposición que se da entre la disponibilidad de recursos florales y la actividad de estos polinizadores. Es decir, es importante que aunque se produzcan cambios fenológicos, que sean sincrónicos con los cambios que hay en la actividad de los polinizadores, porque si no se va a producir una reducción en la amplitud de la dieta de los animales y esto puede dar lugar a potenciales extinciones de especies. Otros efectos del cambio climático distintos al del aumento de la temperatura, como ya comentaba, van a estar relacionados con la disponibilidad de agua. Esto puede dar lugar a cambios en la composición y abundancia de los ensamblajes de polinizadores. Por ejemplo, en el caso de las sequías, se estima que va a disminuir la producción de néctar y de polen y por lo tanto va a aumentar la competencia, produciéndose esto que comentábamos de cambios en las comunidades. Por otro lado, también en los lugares en los que vaya a haber una mayor humedad o vayan a producirse inundaciones, pues se cree que las plantas van a poder producir un mayor volumen de néctar, pero sin embargo este va a estar más diluido y que también los fenómenos extremos como las inundaciones pueden dar lugar a un declive a estas especies que utilizan recursos del suelo para nidificar. Por otro lado, se ha observado que hay individuos de algunas especies que están disminuyendo su tamaño progresivamente porque una mayor relación superficie-volumen permite controlar mejor la termorregulación en condiciones más cálidas. De hecho, ya hay estudios en Gran Bretaña en los que se ha encontrado que en la mayoría de las especies de abejorros los ejemplares de Escocia son de mayor tamaño que los del sur de Inglaterra. Y por último, bueno, pues impactos de la introducción de la abeja comercial, de la abeja de la miel. Apis mellifera en realidad es nativa de África, del oeste de Asia y de Europa, pero actualmente ha sido introducida por el ser humano en todos los demás continentes, excepto en la Antártica, básicamente con dos objetivos fundamentales, la producción de miel y la polinización de los cultivos. Entonces está considerada uno de los principales invasores en sistemas de polinización porque puede llegar a alcanzar abundancias muy elevadas. Una consecuencia de la expansión antrópica de la abeja melífera es que se superpone su zona de distribución con la de otras especies con las que antes no interactuaba. ¿Cuáles van a ser los impactos de Apis mellifera que se han identificado en abejas silvestres? Pues por un lado va a haber competencia por los recursos, porque consumen en gran cantidad estos recursos de néctar y polen y esto puede reducir su disponibilidad para otras especies y se ha observado que esto puede dar lugar a cambios en el comportamiento, a una reducción en el número de nidos de esas especies silvestres, disminución del éxito reproductivo o de la abundancia y densidad. Por otro lado, también va a haber esta posible transmisión de parásitos y patógenos que contribuyen al colapso de colonias, que producen cambios en el comportamiento, reducen la supervivencia y también pueden dar lugar a deformidades. Y la transmisión de patógenos se favorece por los contactos físicos que tienen lugar entre estas abejas, que como ya hemos dicho pueden alcanzar unas abundancias muy elevadas durante la visita a las flores en las que coinciden con otras abejas silvestres. Y otra de los impactos que se podría dar entre las abejas silvestres y el Apis mellifera sería una competencia por interferencia
pero lo cierto es que en este caso solo ocurre de forma excepcional. No se ha observado que sea un comportamiento habitual en Apis mellifera. Esta competencia se daría cuando una abeja tiene un comportamiento más agresivo hacia otras especies precisamente durante el forrajeo, o bueno, también se pueden apropiar de nidos de otras especies. El impacto en las redes de plantas polinizadores, como ya hemos dicho, por estas grandes densidades que alcanzan las abejas melíferas, van a dar lugar a efectos a nivel de comunidad, afectando a la abundancia, diversidad y la composición de especies. Esto va a alterar la comunidad de polinizadores nativos y su comportamiento, y esto va a tener efectos indirectos sobre las especies de plantas que polinizan, de tal manera que se va a reflejar ese impacto en el conjunto de la red de plantas y polinizadores por la presencia de Apis mellifera. Y bueno, ya para finalizar, pues una breve pincelada de algunas cosillas que se pueden hacer, sobre todo ligadas a esta primera causa que comentábamos de la pérdida de hábitat natural. En zonas agrícolas se ha observado, y hay numerosos estudios que ponen de manifiesto la necesidad de preservar áreas naturales o semi-naturales que tengan buena calidad, intentar favorecer que no haya homogeneidad, introducir elementos como setos o bordes no cultivados, proporcionar suficientes recursos florales, a la vez que reducimos el uso de agroquímicos y también el uso de plaguicidas e insecticidas. En las zonas ganaderas va a depender un poco del contexto, de las comunidades vegetales concretas y de las necesidades particulares de conservación, pero de nuevo sí que hay bastante evidencia sobre la necesidad de mantener mosaicos de paisaje que combinen pastizales extensivos con zonas sin ganado, es decir, apostar por un nivel moderado de pastoreo que también va a favorecer esa heterogeneidad. Y en las zonas urbanizadas, la realidad es que las áreas urbanas son capaces de mantener una mejor biodiversidad de polinizadores de la que muchas veces podemos llegar a creer, y de nuevo es una buena idea reforzar la heterogeneidad, mantener espacios verdes diversos que estén bien conectados, intentar hacerlo siempre con plantas y vegetación nativa. También es una buena idea instalar estructuras de nidificación artificiales, etc. Muchas gracias por vuestra atención, y con cualquier duda pues luego podemos resolverla. Muchas gracias, Paula.